organismos públicos que han dejado de funcionar, que directamente el gobierno actual ha ordenado su supresión, su eliminación. Bueno, en las últimas horas se habla de un total de 60 organismos públicos que dejarán de funcionar. Para hablar de eso, estamos en comunicación con la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Kelly? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su primer análisis sobre este plan del gobierno para trasladar esas áreas, trasladar esas funciones de esos 60 organismos a otras áreas ya existentes y que haya 60 organismos públicos que dejen de funcionar? Bueno, mi posición es que el presidente ha dicho que él en realidad viene a destruir el Estado. Ujú. Usted dice que lo van a trasladar la función a otros organismos y uno lo que puede observar por el empecinamiento con el cual ni siquiera, por ejemplo, cumplen con la justicia entregando alimentos ahí donde es Ujú. necesario, es que en realidad ellos no creen en la acción del Estado, están generando una situación de vaciamiento de las políticas públicas que en conjunto con un plan fuertemente recesivo, lo que va a lograr finalmente es una sociedad más polarizada, con más injusticia en general, ¿no? Ujú. Bien, en cuanto a la forma de ejecución, tal como lo viene transmitiendo el gobierno, todavía no se concretó. ¿Usted cree que es viable que esto se pueda hacer simplemente por decisión presidencial? Es decir, que el presidente decrete la eliminación de todos estos organismos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la estabilidad de los empleados de esos organismos? Lamentablemente hay sectores políticos que le han dado Ujú. al gobierno instrumentos para esto, como es la delegación de competencias de la ley llamada Ley Ómnibus, que Ujú. finalmente lograron sancionar, así como otros instrumentos que tienen del DNU 70, donde todavía está pendiente que la Cámara de Diputados se expida al respecto, ya que el Senado lo derogó, pero es todavía parcial esa derogación Ujú. si no interviene también la Cámara de Diputados. Así que objetivamente hay sectores que se dicen a sí mismos opositores, pero que con el eufemismo de que hay que darle al gobierno instrumentos, han facilitado esta tarea de destrucción que no conlleva un debate público sobre el sentido de cada una de estas decisiones, sino que Bien. están englobadas Ujú. en esa delegación de competencias. Ahora bien, ¿qué pasará con los empleados de esos organismos? Muchos serían contratados, imagino, y en ese caso, bueno, sencillamente sus contratos finalizarán y otros tal vez tengan, sí, la estabilidad del empleo público que está protegida hasta en la Constitución. ¿Qué pasará con esos empleados? ¿Tienen que ser reasignados en otras áreas? Claro, los que tienen estabilidad, sin Ujú. embargo, la nueva legislación establece un mecanismo de disponibilidad por Ujú. un tiempo determinado, alrededor de un año, a partir de lo cual dejan de tener estabilidad y pueden ser lisa y llanamente despedidos si no han conseguido su traslado a otra dependencia. Y los que están contratados depende de la antigüedad, pueden acceder a la justicia para que se considere que a pesar de que mediaba un contrato, había una relación de dependencia Ujú. y en consecuencia le corresponde la indemnización. Bien, en ese caso, digamos, aquellos empleados que sí tienen estabilidad y dentro de un año no consigan o no sean convocados para trabajar en otra dependencia estatal, quedarán despedidos con derecho a una indemnización. Efectivamente, Ujú. quedan despedidos con un derecho a la Bien. indemnización que de todos modos es parcial porque pierden muchos derechos en este periodo de disponibilidad, con lo cual finalmente, digamos, la recuperación es parcial. Pero objetivamente hay que recordar que el presidente se autodefinió como un topo que venía del futuro a Ujú. destruir el Estado y eso es lo que está haciendo.
Bien, más allá de la decisión que haya tomado Milei, usted que integró las administraciones anteriores, y no lo digo específicamente por la de Alberto Fernández, sino el proceso político de los últimos 20 años, que protagonizado por el kirchnerismo, ¿no cree que tuvo al empleo público como una forma más de hacer política y de crear y extender la contratación de empleados públicos como un modo más de premiar, digamos, a gente con cercanía a su proyecto político? Mire, objetivamente lo que ha habido es un proceso donde los gobiernos neoliberales destruyeron empleo y sobre todo empleo privado, y los gobiernos peronistas, tal vez con no la eficacia que correspondía en el sentido de garantizar la estabilidad macroeconómica, porque fuimos muy impactados por la crisis del sector externo, la que heredamos del macrismo, que después con la pandemia y finalmente con la sequía, digamos, nos puso en una situación de mucha inestabilidad macroeconómica. Nosotros siempre creamos empleo y le puedo decir que dejamos el gobierno con el nivel de empleo y en particular empleo privado más alto de toda la estadística histórica, y usted recordará que era el nivel de desempleo más bajo, 5,7%, que este gobierno en 6 meses incrementó en 2 puntos, es decir, cerca de 500.000 trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente del sector privado, construcción, industria, comercio y turismo, que quedaron sin trabajo. De acuerdo, Kelly, pero yo me refería puntualmente como decisión política, digamos, como un modo de hacer política. ¿A usted le parece correcto o incorrecto que un gobierno nacional, provincial o municipal extienda y tenga más empleados de los que necesita, simplemente como un modo de dar cobertura a determinados sectores, cobertura económica, quiero decir? Si se trata de cobertura económica, la militancia me parece mal. Pero usted recuerde que cuando hablamos de empleo público, masivamente hablamos de salud y educación. Y el gasto que nuestro gobierno hizo en salud y educación, obviamente creció mucho. Algunos dicen, por ejemplo, en educación sin logros, y se equivocan, porque el mayor logro fue la inclusión. La capacidad que hemos tenido de incluir mayor nivel de argentinas y argentinos jóvenes en la educación, sobre todo en la educación media, ha sido muy significativa. Pero, Kelly, usted sabe bien, con su experiencia en la política de tantos años, usted sabe bien que, por ejemplo, tanto en los municipios como en los organismos descentralizados, como en los organismos vinculados a la cultura, por ejemplo, que cumplen un rol, a mi juicio personal, importante. El Estado debe tener organismos que se ocupen del cine, del teatro, de la promoción de las artes. A mi juicio personal deben tenerlos. Ahora, usted sabe perfectamente que había más plata destinada a pagar salarios que a pagar subsidios para los artistas. Digo, ¿no cree que ahí, usted habló de eficacia recién hace unos minutos, ¿no cree que ahí faltó eficacia en todo el proceso del kirchnerismo de estos últimos 20 años? Mire, no creo que se pueda generalizar. Y en relación a los organismos, como usted comentaba, de cultura, asociados al cine, a la música, al teatro, he visto una movilización muy importante de artistas muy conocidos, reconocidos, con distinta identidad político-partidaria, que han salido a defender esos organismos. No creo que lo hicieran pensando en que estaban defendiendo a militantes políticos. Creo que estaban defendiendo una identidad cultural que es también una parte de la riqueza económica de este país. De acuerdo. Kelly, por último, ¿qué cree que va a pasar ahora con este cierre de organismos? ¿Espera, por ejemplo, una lluvia de juicios laborales? ¿Espera, por otro lado, no sé, una reacción más desde el área sindical, digamos, no tan individual, porque el juicio laboral siempre es individual, digo, una reacción más del lado sindical? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo sigue el día que el gobierno cumpla con su palabra y aparezca un decreto diciendo desde mañana estos 60 organismos no existen más? Creo que se van a complementar todos esos planos. De hecho,
Usted vio que la CGT rechazó esa convocatoria al diálogo que le hace un gobierno que todos los días la pone frente a hechos consumados como los que usted describe. Creo que se van a sumar esa capacidad de respuesta colectiva con las acciones individuales que le corresponda a cada uno para la defensa de sus propios derechos. ¿Y hace bien la CGT en no ir? Mucha destrucción y mucho más empobrecimiento e injusticia. ¿Y le parece que hace bien la CGT en no ir? ¿No debiera aprovechar para sentarse en esa mesa y dar la pelea que considera que tiene que dar? Si cada vez que a uno lo sientan a una mesa hacen como que escuchan para después imponer un hecho consumado, creo que no existe el diálogo y no hay por qué generar las condiciones como para decir que en realidad se está hablando cuando el Estado actúa como sordo y solo quiere imponer su decisión individual y unilateral. Muy bien, Kelly, le agradecemos muchísimo estos minutos. No, a disposición. Muchas gracias por este contacto. Hablamos con la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, acerca de lo que viene anunciando el gobierno. El cierre casi diríamos masivo de organismos públicos, tal como ya ocurrió con el INADI, tal como ya ocurrió, por ejemplo,